Profe Edgardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, mi profe. Eh, mi profe, Ah, estuve validando la información de tus entregas, sí, señora. que tú me pediste el favor, entonces tenemos que la experiencia creativa de los estudiantes de la semana 2, que era la compostera, esa te falta subirla en PDF, Toca que volverla a subir en PDF. sí, y Ah, la de la mano li- robótica de estudiantes también esa te falta en PDF, para que lo tengas en cuenta, ¿listo? bueno. Entonces Para yo poderte voy a empezar recalificar porque la, tienes ahí la el prim- 2. la primera y segunda semana. La que hice semana 2 y semana 3. Semana 2 y semana 3. Listo. Listo. Exacto. La de los Bueno, estudiantes. ¿Listo? Para que lo bueno, tengas bueno, mi presente. profe. Bueno, listo. Bueno, bueno, un minutico y empezamos. Bueno, muy buenas tardes a los integrantes del grupo número 13. Esta es la quinta sesión a la que haremos paso en el día de hoy. ¿Listo? Bueno, por aquí también llegó profe Jorge. ¿Cómo estás? Buenas ¿Está bien? tardes. Listo. Entonces, vamos a dar paso a los dos objetivos que generalmente tenemos en nuestra sesión, que tiene que ver con el design thinking y tiene que ver con la experiencia creativa de la semana número 5. Tener presente que ya la próxima semana tendremos nuestra última experiencia creativa, tendremos también la entrega del trabajo final como tal, con base a lo que hemos trabajado del design thinking. Entonces ya nos falta poco. Por favor, revisen y validen en sus plataformas todos los envíos que me han hecho para que en la parte de calificaciones ustedes puedan verificar las anotaciones y la calificación que cada uno tiene en las entregas. Lo que he calificado lo califiqué hasta anoche, sí, anoche. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ya saben que tienen el tiempo para enviar sus evidencias, incluso hasta la primera semana de diciembre. Entonces, para que lo tengamos presente allí, ¿listo? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a dar paso a la fase de prototipar, que es la siguiente, de acuerdo a lo que vimos la semana pasada, que era la fase entender, la antepasada, perdón, imaginar, la antepasada entender y la primerita era conectar. ¿Listo? Entonces, bueno, muy bien. Por aquí tenemos un chat. Bien, listo. Profe Marley, buenas tardes. Ya saben que si tenemos alguna duda o inquietud, me la van haciendo por el chat y yo voy tomando el orden de la palabra. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a dar paso ya la presentación por acá. Entonces, listo. Muy, muy bien. Entonces, como les venía diciendo, esta semana vamos a hablar de prototipar, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de esta fase? Generar distintos modelos que permitan aterrizar las ideas conceptualizadas en la fase número 3, que era la fase imaginar, ¿cierto? Entonces, más que todo ya es como aterrizarlas, ¿no? Bueno, entonces en esta fase nos concentraremos en un tipo de pensamiento que conocimos a la introducción de este diplomado, que tenía que ver directamente incluso con el proceso de cada una de las fases, que era el pensamiento divergente y el pensamiento convergente. En este momento vamos a hablar del pensamiento
convergente porque es el que nos invita a la acción, ¿cierto? A aterrizar esas ideas y materializarlas para poder tener un primer acercamiento con las personas del entorno y recibir retroalimentación pues de esas primeras ideas que nosotros queremos ya aterrizar. Entonces, una palabra que nosotros también trabajamos en la primera semana tiene que ver con la iteración, ¿cierto? Iteración, que yo les indicaba que era el proceso de repetición para mejorar ese producto, esa experiencia y demás, ¿cierto? Y nos puedan dar un resultado deseado. Dentro del proceso de iteración, las personas juegan un papel fundamental, pues realizarán sus primeras apreciaciones sobre el prototipo inicial, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un prototipo? Nosotros ya lo hemos trabajado, lo hicimos en la experiencia creativa de la mano robótica. Por ejemplo, es un primer modelo que sirve como representación de la solución planteada y no necesariamente debe estar completamente terminado con sus funcionalidades, opciones, no, pero sí debe contener aquellos elementos claves que permitan tener una mayor información de las personas para generar las mejoras, ¿no? Lo ideal es que este proceso nos lleve a crear varios prototipos, ojalá, ¿cierto? Orientados a una misma solución para luego ser relacionados entre sí y escoger el mejor entre ellos. Entonces, esta fase está compuesta por dos momentos clave, que es la creación del prototipo. Aquí definimos los componentes esenciales y los vamos materializando. Y la segunda, la validación del prototipo, que es ya la evaluación de esos componentes, la base del prototipo con respecto a las personas que lo puedan probar, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro ejemplo más fiel ha sido la mano robótica, que nos permite a través de esas pruebas que le hicimos con los estudiantes, incluso verificar cuáles eran esas mejoras que se debían hacer, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar esas 4 características que tiene nuestra fase de prototipar. Entonces, la primera tiene como objetivo generar distintos modelos que permitan mostrar las ideas conceptualizadas en la fase anterior. Entonces ya es como aterrizarlas, ¿no? Esta fase pretende experimentar, crear y refinar con el fin de evaluarlos en la siguiente fase. En la tercera es el momento en la que las ideas se aterrizan para volverse tangibles y esta nos orienta más sobre la acción que vamos a realizar. Entonces, esas son como las características importantes de esta fase prototipo. ¿Por qué es importante prototipar? ¿Por qué es importante pues esta fase dentro de todas las que hemos visto? Entonces, como ya lo he dicho, pues esta nos permite hacer tangibles las ideas y ponerlas a prueba rápidamente, avanzando considerablemente en la creación de la solución de mayor valor para nuestro entorno. Entonces podemos decir que el proceso de prototipado tiene estos 3 elementos claves que les muestro por acá. Alineación del equipo, aprende rápido, aprendizaje rápido, probar y definir. Entonces, cuando hablamos de alineación del equipo, hablamos que nos permite alinear, como bien dice la palabra, una solución concreta y objetiva y las expectativas que se tienen de la misma, ¿cierto? Concentrando todos los esfuerzos en la materialización de la solución desde el día 1 del prototipado, ¿cierto? Entonces, todo el equipo se enfoca en ver, en observar, en verificar, ¿cierto? Aprende rápido, entonces este nos permite acelerar la curva de aprendizaje y la creación de nuestra solución, detectando las mejoras necesarias o los elementos que deben ser descartables para lograr que nuestra solución agregue valor. Por ejemplo, estábamos hablando en la mano robótica de esa metodología de observación en los cuadritos que están en nuestra guía para que los estudiantes pudieran hacer sus respectivas pruebas. Entonces, esto hace parte incluso del tercer elemento, que es probar y redefinir, ¿cierto? Entonces incluye en nuestro proceso de prototipado las pruebas iniciales con las personas implicadas, ¿cierto? Entonces podemos decir que gracias a esas pruebas hay un proceso de co-creación. La observación es fundamental y es clave para llegar a esa solución. Entonces, de esa manera,
la importancia del prototipado se vuelve pues fundamental, ¿no? Entonces vamos a mirar esos 6 principios del prototipado o para hacer un buen prototipado. Entonces aquí los tenemos, comprende el propósito, prototipa lo esencial, valora las imperfecciones, considera múltiples alternativas, cuida los recursos, se es ágil. Entonces, cuando hablamos de comprender el propósito, hablamos de que hay una comprensión completa del objetivo que se tiene con respecto al público. Entonces responde a esa solución planteada a través de 3 fases previas, como las que nosotros trabajamos, que era conectar, imaginar, entender, ¿cierto? En las cuales ya nosotros identificamos una situación, una necesidad, como lo que venimos haciendo en nuestra guía. Prototipar lo esencial. Entonces, con la información clave de las personas se debe entender también que no es necesario elaborar prototipos completos, o sea, no se quiere aquí un producto terminado, sino que tengamos esos elementos esenciales, por lo menos que nos dejen ver cómo quedaría también ese resultado. Lo que debemos hacer es entender si con los elementos básicos de mi solución estoy agregando el valor deseado a las personas implicadas. Entonces ahí es la invitación para ustedes, para preguntarse, ¿realmente mi solución genera ese valor que nosotros queremos dar a esa solución? Entonces, bien importante que lo tengamos ahí en cuenta. La tercera tiene que ver con valorar las imperfecciones, ¿cierto? Entonces, no importa si el primer prototipo no tiene el aspecto deseado. Lo que importa es brindar una solución funcional a las personas y que a partir de la experiencia con dicha solución se hagan observaciones y se propongan mejoras. También hablamos de considerar múltiples perspectivas y alternativas porque es posible que 2 o 3 ideas sean las de mayor puntaje obtuvieron, por ejemplo, en la fase anterior, que era la fase imaginar, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, son las que presentan como opciones principales para dar solución a esa necesidad. Incluso podemos generar un prototipo para cada una de ellas y validar con las personas cuál es la que mayor valor agrega o da mejor solución al desafío. Entonces, por eso yo les pedía también que colocáramos 2 o 3 o 4 soluciones para ir mirando si se complementan o si realmente pues son ya las que se definieron. Cuidar los recursos, ¿cierto? Entonces, tratar de usar materiales existentes y del entorno, como pues bien lo sabemos en nuestra ruta número 2, que no requieran mucha inversión, ¿cierto? Entendiendo pues todas las dificultades económicas que se pueden prestar, ¿no? Y la última es ser ágil. ¿Qué significa este ser ágil? Significa fallar rápido y fallar barato, ¿sí? O sea, en esta fase también nos podemos equivocar, esa es la idea incluso, para validar si las soluciones que nosotros propusimos, pues realmente son las que dan ese resultado al desafío. Entonces, por eso hablamos que fallar rápido y fallar barato, ¿cierto? Con el fin de que cuando ya se vaya a aplicar la experiencia, no salga pues nada que no esperemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué se puede prototipar? Todo se puede prototipar. Entonces, es aplicable a cualquier solución física, digital, virtual, experiencial, de cualquier índole creada a través de la metodología de Design Thinking. Por eso es importante tener en cuenta que, de acuerdo al tipo de solución, se usarán distintas herramientas para prototipar y testear. Entonces, miren las opciones que encontramos en las que nosotros podemos terminar dándole resultado, dándole, sí, un resultado a ese desafío. Entonces, podemos pensar en un producto, ¿cierto? Que se genera de forma física, se hace tangible, se ve su forma, su tamaño, se usan materiales, ¿cierto? Y su objetivo es permitir que las personas interactúen con él, por ejemplo, lo del compostaje, ¿cierto? Servicios o interfaces, entonces, cuando hablamos de también estos servicios, entonces se relaciona directamente con el desarrollo de pues, un software, puede ser físico o digital, lo más importante es que las personas puedan imaginar
cómo interactúan en la interfaz, qué ruta de descubrimiento o lectura deben hacer y si las acciones que allí presentan son claras. Por ejemplo, cuando hablamos de un servicio, cuando hablamos de una experiencia. Entonces, lo que es abstracto también se puede prototipar. Lo que se puede realizar en estos casos es desarrollar mapas o cronogramas que ilustren el viaje que realizará la persona durante la experiencia a vivir. No tenemos que ir a un viaje, pero sí, por ejemplo, en la parte del concéntrese, ¿cierto? Entonces tiene un paso a paso y tiene una experiencia que es un juego. Entonces aquí hablamos pues de esas experiencias. Y cuando hablamos de los espacios, entonces viene precisamente pensando en el diseño arquitectónico, en el diseño industrial. Un ejemplo para este tipo de prototipos serían los planos, pues los planos que se usan, maquetas, eh, incluso estas nos permiten visualizar cómo se vería ese espacio. Se puede prototipar desde una oficina hasta una unidad residencial completa. Entonces, estas son como las opciones de solución y de resultado que nosotros le podemos dar a esa necesidad o a ese desafío que tenemos. Entonces ya cada uno estará pensando lo mío que será un producto, un servicio, una experiencia, un espacio. Entonces vamos a mirar cuáles son esas herramientas del prototipado. Entonces tomemos el ejemplo que nosotros venimos trabajando, que yo les he ido mostrando. Entonces, que nos salieron dos alternativas. Una era crear un laboratorio de tecnología e innovación, ¿cierto? Y la otra era crear un blog de contenido especializado en tecnología. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo pensara en la creación de un laboratorio de tecnología e innovación, necesitaría, por ejemplo, hacer dos prototipos. Uno, un prototipo de experiencia y un prototipo de espacio. Si yo quisiera hacer el de experiencia, entonces tendría que definir componentes como objetivos de la solución, qué temas de la tecnología e innovación va a trabajar, cuáles serían esos materiales físicos o digitales necesarios y la ruta del aprendizaje que tendría el estudiante. Para ello se podrá usar una storyboard, que es una herramienta que ya vamos a ver que nos puede servir para este tipo de experiencia. Y el prototipo de espacio, en el cual se indica el espacio físico en el que trabajaremos, ¿cierto? El mobiliario, los materiales para el laboratorio, digamos en este caso. Para ello pues, podemos usar un plano arquitectónico o render del espacio, también se llama así. Y esto con respecto pues a la solución que se había dado del laboratorio. Si pensara en un blog, entonces necesitaríamos un prototipo de interfaz, ¿cierto? Entonces, si el blog está diseñado desde cero, diseñaremos la interfaz en papel y lápiz, ubicando cada elemento que lo compone. Esto permitirá cargar toda la información deseada para el estudiante. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que la mayoría de blogs ya cuentan con un diseño de interfaz, ¿cierto? Para este caso, entonces, por lo cual, pues no nos enfocaremos como tal en prototipar esa interfaz, sino la ubicación de los recursos en el blog existente. Entonces, de acuerdo al tema que cada uno quiera, digamos, o en este caso, de la parte tecnológica, ¿no? Entonces, hay algunos ejemplitos con respecto al que trabajamos en clase, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar qué es eso de la storyboard. ¿Qué es eso? Entonces, generalmente en los procesos educativos y de aprendizaje se busca generar una experiencia que transforme a los estudiantes o participantes en dicho proceso. Es por eso que se explicará o ya les daré a conocer estas herramientas para trabajar la storyboard. Entonces, como esta es una herramienta de prototipado, ¿cierto? Generalmente está relacionada con procesos gráficos o visuales, como lo ven ustedes acá. ¿Mm? Entonces, gracias a la naturaleza que tiene esta herramienta, que es precisamente narrar historias en un recurso muy nutrido para prototipar el paso a paso que puede vivir una persona con una experiencia. Entonces, en él se ilustra de manera sencilla cada interacción que realizan las personas y los componentes que hacen parte de dicha interacción. Estas están aplicadas de manera
correcta y logran dar solución al desafío encontrado. Entonces, al momento de desarrollar una storyboard, es importante identificar 3 elementos claves. Un personaje, ¿cierto? Como los que vemos acá. Un escenario, digamos que parece que fuera como un salón, como, como que se está yendo a un lugar donde hay tecnología, ¿cierto? Y una trama específica de acuerdo pues a lo que nosotros queremos trabajar, ¿no? Entonces no hace falta con contar con grandes ilustraciones, incluso a color, sino que con dibujos que permitan entender claramente lo que hay en cada viñeta y lo que se quiere trabajar en la misma. Entonces, esa es la herramienta del storyboard. Bueno, cuando hablamos del prototipo de interfaz, hablamos que este nos permite diseñar la forma en cómo se verán los recursos digitales, como lo son los blogs, las páginas web, el software de interacción y las redes sociales y demás, ¿no? Entonces aquí vemos como este prototipo, cómo lo podemos diseñar, incluso en una hojita, en lapicito, pues, si lo queremos hacer con nuestros estudiantes. Entonces, es importante tener en cuenta que la base fundamental de las interfaces es cómo navegan las personas por ellas, ¿cierto? Cómo pueden navegar y hacerlo muy fácil. Teniendo en cuenta esta pregunta, entonces partimos a crear la interfaz de nuestro prototipo teniendo en cuenta 2 componentes claves. Los componentes donde se aloja la información, ¿cierto? Y las acciones que las personas podrían hacer en ellas. El prototipado de interfaces se puede realizar de 2 formas, física, con papel, colores, marcadores y digital, realizadas en software como Figma y Adobe, por ejemplo, que son dos herramientas bien digamos, específicas para realizar interfaces. Y cuando hablamos entonces finalmente la validación del prototipo, los consejos para implementar, entonces vamos a hablar de otra herramienta que aquí llamamos el Focus Group, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene esta herramienta de importante? Nos permite compartir el objetivo del proyecto con los participantes, definir las preguntas o acciones que van a guiar la experiencia, elegir un lugar, hora y tiempo de Focus Group, realizar la dinámica en un espacio agradable y óptimo y comenzar la dinámica validando las preguntas importantes. Entonces, es indispensable, pues, o más bien es, digamos que, no, sí es indispensable que esa información que nosotros recolectemos sea el material de trabajo para mejorar o descartar esos elementos en nuestra solución y que podamos poner en acción en la fase 5 del Design Thinking, la implementación. Entonces, donde llevaremos nuestra solución a una dinámica real, pero teniendo en cuenta la importancia de la mejora continua. Entonces, esta es la otra herramienta que se usa ya para el tema de la validación. Bueno, mis profes, tenemos preguntas hasta acá. ¿O todo claro? Vamos a la guía de una vez. Entonces, Sí, señora. sí, listo. Entonces, por aquí. Tengo acá. Vamos a ir mirando entonces qué es lo que tenemos que hacer en la guía, que es, digamos, ya el final de esa guía, que espero que ustedes la tengan bien guardadita, bien trabajadita, porque esa pues será su ruta para la siguiente semana, que es nuestra última sesión y pues ya que ustedes deben entregar el trabajo final. Bueno, entonces aquí encontrando la ruta. Entonces, bueno, aquí en la guía es la que hemos venido trabajando, la que ustedes han venido encontrando. Trabajamos la fase de entender, trabajamos la fase de imaginar la semana pasada, con esas ideas que puntualmente algunos ya han ido desarrollando. Y vamos a trabajar entonces la fase prototipar. Yo la voy a bajar un momentico, la voy a resaltar por acá. Voy a poner un poquito más grande.
fase prototipo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos siempre pues dos cuadritos, dos puntitos. Lo primero, pues, o cuál es el objetivo principal, materializar esas ideas seleccionadas, es decir, las que colocamos en la fase anterior del imaginar, ¿cierto? Experimentar, testear y desarrollar validaciones. Entonces, ¿qué tipo de solución planteas? ¿Es un producto, servicio, experiencia o espacio? Entonces, aquí lo que nosotros ya vamos a colocar, vamos a buscar, primero es definir si la idea de la solución que yo estoy dando es un producto, es un servicio, es una experiencia o es un espacio. Y vamos a buscar en Google una imagen que nos pueda dejar ver ese bosquejo de esa idea final, cómo debería quedar, ¿cierto? Y la otra sería qué recursos necesitas para desarrollar o utilizaste para el prototipo. Entonces, si son recursos físicos, si son aplicaciones, entonces para que por favor las vayamos colocando acá. Y la segunda, entonces, a continuación indica algunas preguntas a las personas para evaluar la experiencia, o sea, como qué preguntas ustedes harían para evaluar si esa experiencia sí resuelve los desafíos. Entonces, miremos aquí, ya vamos a aterrizar entonces esa idea, la vamos a poner en una imagen o si queremos incluso coger nosotros con papel y lápiz, hacer una imagen de cómo debería quedar y luego subir la imagen también es muy viable. ¿Listo? Entonces, ¿quedó clara la indicación de lo que hay que hacer ahorita, mis profes? Profes. Sí, Profe, señora. bueno, entonces, una pregunta. Nosotros tenemos que subir una imagen de, digamos, de la diferente, de si es una experiencia, si es espacio, algo así. Si la solución que tú planteaste en la parte de imaginar, ya debes definir si es un producto o si es un servicio o si es una experiencia o si es un espacio. Creo que la tuya, mi profe Ricardo, sería una experiencia, si no estoy mal, ¿cierto? Sí, una experiencia, sí. Profe, pues lo que pasa es que mi experiencia es esta, pues el pensado lo tenía con, es un programa de PowerPoint que es quien quiere ser millonario en inglés, pero entonces, no sé, se me ocurrió en este momento que como es por grupos o por persona o grupitos que cada uno, digamos, haga una cartelera y que se plasme, digamos, por ejemplo, pregunta en inglés y se contesta o se pega en cada espacito de la respuesta correcta, ¿sí me entiende? Sí, Entonces, sí, trato de digamos, como, imaginarlo. exacto, entonces, digamos, hacen como el bosquejo de la pregunta, bueno, apareció, entonces pregunta, entonces, tal, ¿cuál es la respuesta a esta? Entonces, así, o porque otra es con PowerPoint, pero entonces yo viéndolo ahí me queda como muy difícil porque tiene que ser cada uno, los niños, tiene que ser una experiencia de cada uno, ¿cierto? No, no necesariamente, ¿No? porque esa, ¿Puede ser grupal no, todo? sí, claro, total. Ah, O sea, listo, sí, sí, esta entonces, partecita, como es tu experiencia creativa propia, es la tuya, tú la puedes sí. manejar como tú consideres que sea más Ah, viable. listo, sí. Sí, ah, listo, listo. Entonces, sí, yo es que no la quiero implementar, entonces, como se ha visto que quien quiere ser millonario, pero en español, siempre lo vemos, pero entonces yo la quiero hacer en inglés, ¿sí? Con un programa Sí. que un amigo me Ujú, sí. accedió, pues, entonces va la pregunta con todo el sonido. No sé si se pueda ya subir un video también, Si tienes algo o algo así, referente, digamos, o sea, aquí no digamos podemos subir que video, tengo... pero sin pantallazo del mismo lo Ah, podemos hacer. Ah, listo, listo, sí. Bueno, yo sé que pronto ya a la final se podría, digamos, subir el video donde ellos muchachos estén haciendo el sketch de que quiere ser millonario y con las preguntas. Exacto. Pensé que se podía hacer así. Sí, mi profe, ya tú lo manejas y si lo quieres Ah, hacer en grupo, pues perfectamente lo puedes hacer. Ujú. listo, listo. Ah, bueno, sí, qué bueno. Bueno, Bueno, vale. entonces aquí le ve buscando la imagen para que la pegues ahí, miras qué recursos necesitas para desarrollar ese prototipo, ¿sí? Y aquí, ¿qué preguntas harías para evaluar ese prototipo? Si funciona, por ejemplo, eso se puede hacer en grupo o individual, ¿cómo funcionaría mejor? ¿Con qué recursos? ¿Con carteleras o de pronto creando unas interfaces de juego? ¿Sí? Bueno, ya tú lo miras
aquí. Listo, listo, profe. Bueno, ¿No? Bueno, mis profes. Entonces, 10 minuticos. Sí, señora. Hola, mi profe. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Bien, Una sí, preguntita, señora. dentro del producto podría ser un folleto. Un folleto. ¿Tú qué estás trabajando? Estoy trabajando concientización del medio ambiente en los niños de sexto. Bueno, entonces, o sea, sería un servicio. Oye, perdón, Mm. un producto, perdón. Un Sí, por producto. eso. Ese es sería un producto que ellos elaborarían Sí, pues, con la sí. orientación que se le diera, ¿cierto? Sí, la idea es que esa solución, más bien, la idea es que esa idea sea una solución efectiva a lo que tú quieres. Mm, ok. ¿Sí? No, entonces, valida aquí hasta qué punto, pues quizás un folleto sí pueda generar una concientización lo que tú quieres sobre el tema del medio ambiente. Eso es lo que digamos, Sí, yo también había planteado la elaboración de una encuesta, pero pues eso pues, dentro de lo manual. sí. ¿Y por qué no piensas quizás un poco en una experiencia, cierto? No sé, estás trabajando en la concientización del medio ambiente, no sé si puedas, como esta, a ver, esto recordemos que esta experiencia creativa no, nosotros no la vamos a implementar ahora ni nada de eso, sino que ustedes deben generar su propio documento de experiencia creativa propia, que es su trabajo final. Entonces, esa ideita, digamos, que ustedes tengan, mi profe, en el caso del tema del medio ambiente, podría hacer, no sé, un trabajo sobre el tema de la extinción de animales, de la prohibición a la caza, no sé si lleva a hacer representaciones, bueno, no sé, tantas cosas que hay, pero piensa y en esta parte de validación, si tu producto realmente da la solución a ese desafío que tú planteaste en la fase imaginar, ¿sí? Piensa esa partecita ahí, porque sí, si yo te digo, listo, sí, el folleto te va a quedar un poco corta la experiencia y no va a tener como todo el insumo para abordarlo, sobre todo con ese gran objetivo que tú tienes de concientizar sobre el tema del medio ambiente. Entonces, para que lo pienses un poquito ahí. Bueno, listo. Entonces, mis profes, 2:45 para que puedan ustedes hacer esos dos punticos. Eh, ya les vuelvo a enviar la guía al grupo para que ustedes puedan tener el documento ahí, sí, o si los que ya lo vienen trabajando, pues lo sigan trabajando en su guía y ya les digo entonces ahorita dónde deben subirla, ¿listo? Entonces aquí ya encontrando ruta, grupo 13, listo. Aquí ya les envié la guía 2:45, ¿listo, mis profes? Para que puedan desarrollar esa partecita.
Hola. Sí, profe. Profe, me disculpa, es que ya estaba conectado y la presentación, pero en el momento de la explicación se me cayó el internet, me tocó volver a reiniciar todo. Ahí quedé como en el espacio de discusión, da los 10, 15 minutos para hacer el trabajo. Mi profe, es que también te escucho entrecortado. ¿Qué necesitas? ¿Aló? Si me regala de nuevo la explicacióncita de De la guía. los cuadros. Listo. ¿Me escuchas ahí bien, sí? Entrecortadito, pero sí le entiendo. Bueno, mi profe. Entonces, hay dos cuadritos, ¿cierto? Entonces, el primero, tú vas a definir si lo que tú vas a trabajar en tu experiencia creativa es un producto, es un servicio, es una experiencia o es un espacio, ¿sí? Entonces, si es un producto, entonces debe ser trabajado con materiales físicos y demás, ¿cierto? Si es un servicio, debemos poner una aplicación o lo que nosotros vamos a trabajar. Lo mismo la experiencia, entonces un bosquejo y el espacio también un bosquejo. La idea es que nosotros pongamos en este espacio una imagen de cómo sería esa solución que nosotros planteamos. Entonces, en el caso de la semana del compostaje, entonces una imagen de una compostera. Entonces, si tú vas a trabajar, por ejemplo, el de la mano rota, entonces como mi profe. Pero el escaneado para ir avanzando, pues pienso yo que es una experiencia. Mi profe, casi no te entendí. Solo te entendí experiencia. Códigos QR, profe, los del Ah, sí, exacto. Exacto, entonces eso sería una experiencia. Entonces puedes colocar aquí una imagen que encuentres en Google de pronto sobre alguna experiencia referente a lo que hemos hablado, el laberinto de los QR, el cazafortunas con los códigos QR, una imagencita así relacionada acá. Y aquí en el segundo, ¿qué recursos utilizas para desarrollar este prototipo? O sea, así como tú lo vas a hacer, ¿qué recursos utilizarías? ¿Cierto? Y aquí preguntas para evaluar esa experiencia. Entonces, si responde realmente al desafío, si el manejo de los códigos QR, pues si son efectivos, bueno, las preguntas de validación de la experiencia. ¿Y mi profe? ¿Será que me escuchó, profe? Bueno, me cuentas. Bueno, los demás, ¿cómo vamos? Un minutico. Sí, profe, ya estoy haciendo las preguntas relacionadas con, a continuación, las preguntas realizadas a las personas para evaluar la experiencia. Entonces, estoy haciendo, formulando las preguntas. Bueno, profe, esas preguntas son más o menos ¿cuántas? Las que tú quieras, las que ¿Sí? necesites. Ah, Sí. listo. Bueno, bueno. Listo, muy bien. Entonces, 5 minuticos más. ¿Listo? Listo, profe, ya por aquí ya está mejor la señal. Uy, sí, profe, total. ¿Y si me alcanzaste a escuchar, sí? Sí, señora, lo de la imagen representativa a la experiencia que se va a manejar. Exacto, sí. Listo. Y el segundo cuadrito, profe. El segundo cuadrito son las preguntas de validación sobre esa experiencia. Entonces, aquí nos dice, ¿qué les preguntarías a las personas del entorno que están involucradas a partir del testeo o revisión del prototipo? Entonces,
si realmente los códigos QR funcionan, cómo sería la estructura para hacer ese laberinto con códigos QR, realmente da solución al desafío que planteaste. Eso, como que validando si la experiencia que van a tener, si apunta a lo que tú quieres o no apunta, que es lo que nosotros queremos tener ahí presente. Ah, listo, profe. Ahí son como las preguntas evaluativas de... Exacto, correcto, sí, señor. Listo. Bueno, la idea es que ya tengamos nuestro archivito, nuestro pedacito de la fase en el archivo guardado en PDF, porque ya en un minutico entonces voy a pasar a recordar dónde deben subir entonces estos dos punticos. Listo, mis profes. Bueno, entonces aquí, ojos por acá, voy a dar la explicación de dónde debemos subir esa evidencia del día de hoy.
y luego voy a presentar el videito que nos resume pues esa fase del prototipo. ¿Listo? Entonces ya saben que entramos a formación CPE, ruta 2, clic aquí. Ay, yo ya me había salido. Bueno, formación CPE, ruta 2 y les va a ir a este pantallazo. ¿Listo? Vamos a buscar, vamos a ir a experimentar y recuerden que ya estamos en la semana número 5. Semana número 5. ¿Listo? Entonces vamos semana número 5. Y vamos a ir a el enlace de actividades de aprendizaje en la que dice encontrando la ruta para mi experiencia creativa propia, prototipar. Entonces ahí ya nos aparece a nosotros. Por favor, todo en PDF, algunos ya les califiqué. Los de la semana pasada para que por favor miren las observaciones porque muchos me subieron el documento en Word o en PowerPoint y yo no puedo verlo de esa manera en la plataforma, no me deja ver. Eso para que lo tengan en cuenta. Le damos a agregar entrega. Aquí entonces lo que hacemos es arrastrar el archivo guardado en PDF y le damos guardar cambios. Recuerden que solamente evalúo, así ustedes me entregan la guía aquí, solamente evalúo lo que dice la fase prototipo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, mis profes, no sé si hay algún otro comentario, alguna inquietud o si alguno quiera socializar para yo tenerlo presente por acá. No, entonces vamos a ir a ver el video, la fase prototipo. ¿Listo? Fase 4 del Design Thinking, prototipar. Tiene como objetivo materializar las posibles soluciones ideadas en la fase 3, imaginar. Prototipar nos permite hacer tangibles las ideas y ponerlas a prueba, avanzando en la creación de la solución de mayor valor para nuestro entorno. Podemos decir entonces que el proceso de prototipado tiene 3 elementos clave. Primero, alineación del equipo. Es muy importante alinear al equipo frente a una solución concreta y objetiva, y las expectativas que estos tienen sobre ella para concretar todos los esfuerzos en su materialización desde el día 1. Segundo, aprendizaje rápido. Esto nos permitirá acelerar la curva de aprendizaje y la creación de la solución, detectando las mejoras necesarias o los elementos que deben ser descartables para lograr que ésta agregue valor a nuestros estudiantes. Y tercero, probar y redefinir. Incluir en el proceso de prototipado las pruebas iniciales con nuestros estudiantes es fundamental, ya que gracias a ellas fomentaremos un proceso de co-creación, pues las observaciones realizadas son claves para que nuestra solución llegue a su mejor versión. El Design Thinking fomenta el diseño de soluciones creativas partiendo del trabajo colaborativo entre los miembros del equipo. La fase del prototipado requiere ciertas actividades que permiten hacer visible la solución ideada. Para ello vamos a designar distintos miembros del equipo en las siguientes labores. Creación del contenido. La mayoría de las soluciones ideadas tiene un componente de contenido. Generalmente son conceptos, metodologías, técnicas y ejercicios que son el alma de la solución. Para su desarrollo debemos asignar las personas con dominio del tema y que se les facilite la conceptualización del mismo. Estructura del prototipo. Esta puede ser física o digital y depende del tipo de solución diseñada y su uso en un producto, servicio, experiencia o espacio físico. Estilo visual. Esta fase se relaciona directamente con el prototipado de productos, servicios y espacios. Implica trabajar con elementos gráficos y estéticos que sean armoniosos, usables y entendibles para las personas que van a interactuar con la solución. Preparación del testing. Dentro del prototipado se debe incluir el testeo de sus componentes para recolectar las primeras impresiones de aquellas personas para quienes está diseñada la solución. De esta manera podremos evidenciar las mejoras necesarias y realizarlas rápidamente. El testeo incluye diseñar preguntas, observaciones y elegir las personas que participarán en él. Su estructura es uno de los elementos más importantes del prototipado, pues es aquí donde se organiza el paso a paso que determinará la experiencia de las personas
que interactúan con la solución. Lo más importante del diseño de la estructura es definir los componentes que deberá tener este prototipo y las interacciones que realizarán las personas. Algunas formas de prototipar son: 1. Role-playing. Es una representación de la forma de uso de un producto o servicio. Se trata de simular la interacción incluyendo las características que resultan relevantes para las personas. 2. Plano de producto o servicio. En este caso se elabora un diseño en el que se recoge la forma y características del producto o servicio que queremos validar con las personas. Si es pertinente, se pueden hacer diferentes planos que muestren diversas formas o funcionalidades de la solución. 3. Storyboard. Este prototipo gráfico representa la interacción de las personas con el producto, servicio o experiencia. En él se muestra la historia que cuenta cómo las funcionalidades e interacciones ideadas solucionan las necesidades o desafíos de las personas. 4. Wireframes de interfaces. Los prototipos de interfaz nos permiten diseñar la forma como se verán los recursos digitales tales como blogs, páginas web, software de interacción, redes sociales, entre otros. Es importante tener en cuenta que la base fundamental de las interfaces es ¿cómo navegan las personas por ellas? Fase 4. Prototipar, haciendo tangibles las ideas. Bueno, muy bien, listo. Entonces, esto con respecto a la fase de prototipar. Bueno. Entonces, mis profes, vamos a ir ahora a la experiencia creativa de la semana, que tiene que ver directamente con, se llama alimentar saludable y con unos materiales que yo les pedí específicamente. Entonces, voy a proyectarlos por aquí para que puedan ir a traerlos, los tengan listos, me regalen una fotico en el grupo de los materiales para poder ir avanzando. ¿Listo? Entonces, voy a pasar aquí a la experiencia creativa como tal de la semana. En el grupo también están los materiales. Guía docente, listo. Vamos a mirar. La experiencia creativa se llama alimentar el cambio, ¿listo? Entonces, vamos a ver los materiales que requerimos para esta experiencia creativa. Entonces, les pedí, pues bueno, algo donde anotar con su lápiz, si se tiene tablet, agua y jabón para las manos, si hay un delantal. Estos mismos materiales son los que se le piden a los estudiantes. Si tienen para hacer la cofia, para el cabello y el tapabocas, la guía del estudiante que ya yo se les voy a enviar, un paño desechable, una tabla plástica de picar, un bisturí, un pepino, una cebolla cabezona, 2 tomates, un manojo pequeño de perejil, un limón, una pizca de sal, 5 cucharadas soperas de aceite de oliva. Si no hay aceite de oliva, no hay problema, con limoncito suficiente, recipiente hondo de ensaladera y cubiertos para mezclar. ¿No? Entonces, para que por favor vayamos teniendo listos esos materiales. Entonces, yo creo que 5 minuticos para traerlos y poder dar paso pues a nuestra experiencia creativa de la semana. ¿Listo? Pero las foticos 5 minuticos, entonces a las 3:05. Miren que ya vamos por la mitad de nuestra sesión del día de hoy. Entonces, ya depende de lo que ustedes se demoren. ¿Listo? 5 minuticos para traer esos materiales. Profe Evelyn, una preguntita. Lo que pasa es que ahora para las 3 y pasaditas tengo que hacer otras cositas. ¿Será que lo puedo subir ahora más tarde? Sí, claro, mi profe, dale, no hay problema. Que tengo que llenar unos informes. Tranquilo, Entonces, profe. estoy un poquito acá. Antes, profe, yo ya corregí lo que tú me dijiste, lo vuelvo y lo envío y entonces yo más tardecito lo subo a la plataforma, ¿listo? Listo, profe. Vale, Entonces, vale. Lo Lo importante es la retiro, profe. evidencia, ¿no? Sí, la evidencia de la ensalada. Sí, señor. Entonces, bueno, me retiro, teacher, ¿sí? Listo, No dale. hay-
Dale, Bueno, mi profe. profe. Bueno, gracias, ¿soy yo? Es bien. Bueno, Dios Vale, la bendiga. Bueno, hasta luego. igualmente. Profe, una pregunta. Señor, Es que la semana pasada la institución educativa estaban haciendo lo del proceso de matrículas y el día que me tocó pues participar en el grado séptimo, no pude asistir por cuestiones personales al colegio. sí, Ahí señor. no se pudo hacer la actividad con los estudiantes de la semana pasada. Pues estoy intentando mirar a ver con base a esta los materiales y una cita a los estudiantes para hacerla de la semana pasada y las de esta para subirlas a la plataforma. ¿No hay ningún problema? No, mi profe, tranquilo. Mejor dicho, la idea es que ya vayas teniendo tus experiencias creativas de aquí a la otra semana que tenemos la última, ya listicas. ¿Listo? Listo. Ujú. Listo. Vale, gracias. Listo, profe. Listo, profe Lenny, súper. Ya tenemos eso listo ahí. Bueno. Bueno, un minutico, yo quiero ver de pronto otras foticos de esos materiales listos. Ahí voy viendo por el grupo. Listo. Bueno, un minutico y ya inicio.
Bueno, mis profes, entonces vamos a dar paso a mostrarles la experiencia creativa, mostrarles la guía, lo que debemos desarrollar con nuestros estudiantes con base a la experiencia creativa de esta semana. Entonces se llama alimentar el cambio. Recuerden que siempre inician pues con el enfoque de los estándares básicos del enfoque educativo STEM, el aprendizaje basados en retos. Recuerden que lo importante también aquí para introducir a nuestros estudiantes es mirar el contexto y la problemática. ¿Listo? Entonces a ese sí le damos lecturita. Dice, las enfermedades transmitidas por alimentos constituyen una grave amenaza para la salud humana. Al mismo tiempo, los productos que consumimos y la forma en que los cocinamos pueden afectar la salud de las personas y la salud del planeta. La alimentación y cocina saludable y sostenible debe ser una prioridad en todos los hogares del planeta, dadas las enfermedades y los impactos ambientales que trae consigo la producción de alimentos, los hábitos de higiene y costumbres de cocción de los alimentos y las tecnologías que usamos para cocinarlos. Según la OMS, se estima que en las Américas 77 millones de personas padecen enfermedades de transmisión alimentaria, que tiene como sigla ETA. Cada año y más de 9.000 mueren tras comer alimentos contaminados. Del total, 31 millones son niños menores de 5 años, de los cuales fallecen más de 2.000. Las ETA afectan con mayor medida a las poblaciones más vulnerables, pero se pueden prevenir, todas las personas pueden contribuir a evitarlas. Las normas y prácticas de inocuidad deben ser aplicadas a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la producción primaria, el transporte, el procesamiento, distribución, venta y consumo. Dado que nuestros alimentos y la forma de recolectarlos y prepararlos tienen una repercusión directa en nuestra salud personal y el cuidado del planeta, la cocina sostenible puede contribuir decisivamente al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Para alcanzar los ODS necesitamos un mejor entendimiento de cómo la elección de la comida impacta la sostenibilidad local, a la salud y al medio ambiente. Ahora 5 consejos para reducir las emisiones de CO2, generalmente conocidas como huella de carbono, cuando cocinamos. Primero, reduce las sobras de comida. Los planes de comida y las listas de compra te ayudan a planificar qué alimentos necesitas y cuánta cantidad necesitas. Además, con las sobras de una receta, pueden prepararse platos deliciosos. Finalmente, utiliza el contenedor para compostaje si lo tienes a la mano. 2. Reduce el consumo de energía, no precalentando el horno o cocinando de más los alimentos. Los utensilios de cocina de hierro, cerámica y cristal retienen mejor el calor. Abre la puerta del horno solo cuando sea estrictamente necesario. Cada vez que lo haces, pierden 25 grados de temperatura. Tercero, usa el agua potable de forma más eficiente. No dejes el grifo correr mientras cocinas. En su lugar, lava las frutas y verduras en un recipiente grande. Hierve la comida con la menor cantidad de agua posible y aprovecha esa agua después para regar las plantas. Por ejemplo, utiliza filtros de agua para reducir la energía que supone el transporte de producción y la eliminación de las botellas de plástico. Siguiente, preserva tus alimentos. Compra productos locales y de temporada. Haz que duren más a través de técnicas innovadoras como la deshidratación o la lactofermentación. Siguiente, recicla. La mayor parte de los envases es para el reciclaje, pero deberás separarlos y clasificarlos. También puedes encontrar usos creativos para los envases usados. Bueno, esa es la problemática que encontramos, el contexto que vemos sobre esta experiencia creativa. Encontramos pues los estándares básicos, las competencias del siglo XXI, eso ya ustedes le dan la ojeadita. ¿Listo? Bueno, actividades previas para el desarrollo de la guía. Alistar el conjunto de recursos del entorno y adicionales que demande la experiencia, pues aquí están los recursos que lo posible se puedan conseguir.
2, se recomienda disponer de lecturas cortas, artículos de prensa, videos sobre alimentación sostenible, impactos ambientales por la producción de alimentos, hábitos de higiene y enfermedades transmitidas por alimentos. Y 3, leer completamente la guía del docente y la guía del estudiante, reconociendo los momentos de ejecución y las etapas de la metodología de storytelling, con el fin de ayudar a que los estudiantes reconozcan cada una adecuadamente. Entonces, el alistamiento de los recursos, entonces pues ya vemos que ya cada uno de ustedes debe tener los recursos que yo les pedí, por aquí están. Elementos adicionales, ojalá pues, tuvieran celular o tablet, bueno. Para avanzar hacia una cocina saludable y sostenible, debemos conocer a todas las personas que se encuentran trabajando y realizando cambios para reducir el impacto de una deficiente e insostenible alimentación en nuestra salud y medio ambiente. Si tiene la posibilidad de dispositivos móviles y acceso a internet, se recomiendan algunas apps que te permitirán poner en práctica nuevos hábitos de higiene, preparación y manejo de alimentos saludables y sostenibles. Entonces aquí nos sugieren que trabajemos con esta app, se llama CookPad. Esta es una comunidad virtual. Es una comunidad virtual de cocineros que les permiten compartir recetas saludables y fáciles de preparar. Entonces ya les voy a pasar el enlace para que ustedes lo puedan trabajar, lo puedan mirar en su celular y le puedan cacharrear un momentico. Pues ojalá con los estudiantes fuera pues chévere trabajar y en la medida de sus posibilidades, ¿no? Bueno, un segundito por acá. Mis profes, les acabé de enviar entonces el enlace para poder ingresar a la aplicación, o pueden escribir así, CookPad, y la interfaz de cómo es la aplicación y pues lo que ya pueden ustedes encontrar ahí, otro pantallacito sobre esta aplicación. Es muy chévere porque es con los alimentos que nosotros pues diariamente consumimos, ¿sí? Y las cositas que se pueden realizar en casa, ¿no? Entonces, para que le den la miradita, ahí les envié el enlace para que lo puedan descargar. Entonces, a través de esta app pueden crear y compartir recetas o aprender de las experiencias culinarias de miles de cocineros de todo el mundo. Entonces, también pueden crear una colección de recetas saludables, bajas en emisiones de carbono y con alimentos de producción local y orgánica. Entonces, comparten las fotos de las recetas que han cocinado y motivan a otros que también cocinen. Entonces, bueno, aquí encontramos esas como tal. La otra, recetas saludables. Con esta app estás a solo un clic de miles de recetas saludables. Entonces aquí también está el enlacecito. A ver si, bueno, ahorita se los envío. Me quedé un poquito más fácil. Bueno, ahorita se los envío para que también la miren. Son esas dos aplicaciones para que ustedes las miren, las exploren o se piensen una idea si no tienen internet los estudiantes, cómo podemos compartir esas recetas para trabajar con ellos.
Listo, recomendaciones de uso. Entonces, verificar los materiales, contar con la dotación mínima necesaria para realizar la manipulación de alimentos, agua, jabón para manos, si se puede hacer la cofia para el cabello, tapabocas, bueno. Revisar las recomendaciones de seguridad para el uso de elementos cortantes, aconsejar a los estudiantes el uso con mucha precaución del bisturí para evitar cortes o accidentes y visualizar previamente el video de la receta si se tiene recursos móviles. Entonces, por aquí. Denme un momentico. Conoce Platzi, la plataforma de educación profesional con más de 700 cursos online. Bueno, entonces por aquí la guía del docente. Por aquí me estaban pidiendo la guía del estudiante también. Bueno, ya ahorita se las envío, les envío esas dos cositas para que lo tengan ahí, ¿listo? Entonces, les voy a mostrar el videito de lo que pretendemos hacer ahorita. Está también en nuestra guía, ¿listo? Miremoslo ahí. Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Hoy les quiero compartir 3 ideas de cómo preparar ensaladas saludables. Vamos a utilizar perejil, tomates, limón, cebolla, pepino, sal y aceite de oliva. Después de lavar bien las verduras, las vamos a picar en cuadritos, lo que es el pepino y el tomate. Y luego la cebolla y el perejil sí la vamos a picar mucho más pequeñitos. Esta ensalada parece una ensalada griega. La diferencia es que no tiene queso feta. Pero bueno, si les gusta el queso feta se lo pueden agregar, es una variante más. Yo decidí no ponérselo, porque a mí me gusta más el sabor natural de las verduras. Por último le pondremos el aceite, la sal y el limón. Y ahora lo vamos a mezclar bien todo para que todo coja el sabor del limón, el aceite y la sal. Y bueno, aquí tenemos esta deliciosa y nutritiva ensalada. Yo espero que les guste tanto como a mí. La segunda idea que les quiero compartir hoy es una ensalada de aguacate, tomate y cilantro. Vamos a utilizar aguacate, tomate, limón, un puñadito de cilantro y sal. Vamos a pelar y a picar el aguacate. Este no tenía la punta muy buena, pero bueno, vamos a tratar de utilizar todo lo que podamos. Luego de haber lavado bien el tomate, lo vamos a cortar en cuadritos. Picaremos muy bien el cilantro y se lo vamos a agregar a la ensalada. Ya por último le pondremos el limón y la sal. Y con mucho cuidado, para no maltratar el aguacate, lo vamos a mezclar todo muy bien. Y listo, aquí está nuestra ensalada de aguacates, tomate y cilantro. Yo espero que les guste. Recuerden que el aguacate es una buena fuente de grasas saludables, que debemos incluir más en nuestra dieta diaria. Y la tercera y última idea que les quería compartir hoy es esta ensalada caprese. Y vamos a utilizar queso mozzarella, pepino, aceite de oliva, 2 tomates, un limón y sal. Vamos a cortar en cuadritos el tomate y el pepino. Y recuerden siempre lavar bien las verduras. Como pueden ver, yo he modificado un poco esta ensalada, ya que la ensalada tradicional caprese lleva tomates, queso mozzarella, vinagre, sal y en vez de pepino se le pone albahaca.
pero esta variante también es muy deliciosa. Después del limón le vamos a poner sal y lo vamos a mezclar todo muy bien. Y luego le agregaremos una cucharadita de aceite de oliva y también lo vamos a mezclar. Llegó el momento de ponerle el queso mozzarella y lo que voy a hacer es que estas pequeñas bolitas de queso las voy a picar en 4 para que queden del mismo tamaño que el pepino y el tomate. Y también la vamos a mezclar. Bueno, ya está lista esta ensalada caprese que yo he cambiado a mi gusto y preferencia. Si a ustedes no les gusta con pepino, simplemente le ponen el albahaca y le cambian el limón por el vinagre y ya tienen una ensalada caprese al estilo italiano. Yo espero que este video les haya sido útil. Si les gustó, bueno, listo. Entonces, ahí ya nos vamos dando una ideita de lo que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, les continúo socializando la guía. Me hizo mi guía por acá. Estaría con mi guía ya un momentico. Ah, ya sé. Lo que pasa es que esta guía, eso les iba a decir mis profes, o sea, al correo sí les llega la guía, pero al WhatsApp me toca enviarles los pantallazos porque es un archivo muy pesado y no les llega. De todas maneras, no les llega, no les carga, mejor dicho. Entonces yo les envío los pantallacitos y al correo ya les envío la guía como tal, como siempre lo he venido haciendo. ¿Listo? Entonces, bueno, continuamos aquí, están los videitos, las aplicaciones, no sé si ya alguno pudo ver la aplicación, que me cuente qué le pareció. Bueno. Listo, entonces continuamos por acá, dice pautas para el desarrollo práctico. Entonces el docente debe realizar una introducción a la experiencia a partir del reconocimiento de la alimentación saludable y sostenible, la manipulación de alimentos y las enfermedades transmitidas por alimentos o ETAs, lo que leía anteriormente, ¿cierto? Debe considerar si los estudiantes pican, cortan los ingredientes durante la clase bajo su supervisión o los traen previamente picados desde su casa bajo la supervisión y ayuda de un adulto. Se debe realizar por parte del docente un espacio de reflexión y debate sobre las conclusiones del ejercicio y se deben reforzar conceptos desde las ciencias naturales, matemáticas, etc. Entonces aquí están las pautas para la reflexión, evaluación y conclusión. Entonces, para realizar la reflexión final, la evaluación y conclusión, el docente propiciará un espacio para que los estudiantes se cuestionen dando respuesta a estas 3 preguntitas. Entonces, la primera es, ¿cuál es la importancia de una cocina saludable y sostenible para enfrentar la crisis ambiental global que enfrentan las futuras generaciones de jóvenes y niños? ¿Qué relación existe entre las buenas prácticas de manipulación de alimentos y la salud de las personas? Porque es importante saber leer las etiquetas y su contenido nutricional y verificar el estado de los alimentos, las fechas, el vencimiento antes de la preparación. Entonces, bueno, el docente realizará con los estudiantes una conclusión del ejercicio que deberá estar enfocada a resaltar la importancia de las buenas prácticas de manipulación de alimentos, la dieta saludable y el adecuado manejo ambiental de las actividades de cocina. Entonces aquí ya empezamos pues ya la parte práctica como tal, ¿cierto? Entonces la preparación, revisar que primero tengamos los materiales, algunos ingredientes más comunes en una receta saludable son carnes frescas, pescados, etc. Luego entonces pedir a los estudiantes conformar grupos de mínimo 5 integrantes o bueno, los que ustedes ya puedan manejar. A continuación se presentarán los roles de cada estudiante que deberá elegir de acuerdo a sus gustos y habilidades. Entonces va a haber un rol logístico, un rol de bioseguridad, un rol de chef, un rol comunicador. Entonces el rol logístico se encargará de coordinar la obtención de materiales y elementos necesarios para la experiencia. El rol de bioseguridad es un estudiante que se encargará de velar por mantener presente en todo momento las buenas prácticas de higiene de los alimentos, así como el autocuidado. El rol de chef
Entonces son 2 estudiantes con experiencia, preferiblemente con uso de cuchillos, y bajo la supervisión de un adulto se encargarán de picar y preparar los alimentos. El rol de comunicador entonces asumirá las actividades sobre las comunicaciones realizadas a través del video, blog o cartelera. Entonces vamos al momento número 2. El docente deberá presentar a los estudiantes la problemática sobre las enfermedades transmitidas por alimentos, ETAs, y los malos hábitos de higiene en la preparación durante los mismos, la importancia de la alimentación balanceada, la cocina saludable y sostenible, y los impactos ambientales que trae consigo la producción de alimentos. A continuación se presentan algunos conceptos claves del tema. Una receta saludable es aquella preparación en la cual encontramos un equilibrio de elección de los alimentos de forma correcta. Pues ahora sí, las carnes frescas, el pescado, las verduras, las frutas. Entonces aquí está pues esos alimentos que nos sirven. Y el desarrollo práctico. Entonces empezamos. Y ya sería empezar nosotros, ¿cierto? De una vez. Entonces decimos que prepare cada uno de los ingredientes a utilizar y escoja la receta de su preferencia. Para este caso hice una ensalada, la cual podemos encontrar en el siguiente link, o sea, el que acabamos de ver, ¿sí? Con el paso a paso. Entonces, ya cada uno, pues la idea es ir haciendo nuestra ensalada y poder tomar la evidencia del día de hoy, ¿cierto? Entonces, vamos al paso 2, cojamos los materiales. Ya hicimos el paso 1, que fue ver el videíto. El paso 2 entonces será lavar muy bien las manos, los ingredientes adquiridos en el mercado, ¿sí? Realizar esos lavados con agua potable en cantidades pues razonables, garantizando el uso eficiente del agua. Con el paño de cocina, secar los ingredientes previamente lavados y limpiar el sitio de trabajo. Y lo primero que hacemos es coger nuestra tablita de picar y picamos el pepino, el tomate en cuadritos en esa tablita. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos dando el tiempito para que vayan haciendo esa partecita. ¿Listo? Entonces, 7 minuticos, a ver. Profe, una pregunta, no sé, Sí, señor. ¿podría modificar los materiales, ejemplo, por fruta? Es que en la primera parte decía que con fruta también, pero no sé. Sí, sí. Los estudiantes, usted sabe que pues para una ensaladita de pepino y todo eso, pues les va a estar como... sí, pero La idea es con eso, fruta. motivarlos, ¿no, mi profe? Pero sí, claro, es muy modificable. O sea, lo pueden hacer, no hay problema. Ah, listo, profe, gracias. Listo, entonces, bueno, 5 minuticos, 7 minuticos a las 3:35 para ver cómo vamos en ese proceso de la ensalada. Entonces ya saben que debemos lavar muy bien, picar tomate, picar cebolla, picar el pepino en cuadritos. Bueno, vamos ahí, mejor dicho, el picado de todo. Profe, ¿cómo es que llama la experiencia de hoy? ¿Saludable qué? Alimentar, me pasó. Alimentar el cambio. Alimentar Gracias. el cambio.
Les acabé de enviar al WhatsApp el pantallancito de la guía del estudiante para que lo tengan, por lo que les cuento que es muy pesada para pasar por el WhatsApp. Entonces, pero en su correo, ahora que terminemos la sesión, les envío tanto la guía del estudiante como la del docente en PDF. Viendo esas recetas súper ricas en esa aplicación, dice que pescado en crema de coco, bueno, para los que nos gusta el pescado, sopita de lentejas, sancocho de costilla, pechuga en salsa negra con brócoli, está bien chévere. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Lista esta ensalada entonces? Ya vamos entonces al paso 5, que será introducir todos nuestros ingredientes ya picados en un recipiente o ensaladera. Bueno, después de que ya todo lo tengan en su ensaladerita, vamos a agregarle las 5 cucharadas de aceite de oliva, si tienen. Si no, pues pizca de sal y harto zumito de limón. Sería ya ideal para darle ese toque a la ensaladita y revolver, ¿cierto? Finalmente mezclar con todos los cubiertos los ingredientes.
Profe, otra consultica. Sí, sí, señor. En la guía, usted nos leyó hace ratico, dice que es por grupos de estudiantes, que uno va a estar en lo de la limpieza, el otro va a hacer el de shred, el otro el de la foto. Ahí, en las evidencias, ¿es uno por grupo o nos toca igualmente uno por cada estudiante la evidencia? Mi profe está para trabajar en grupo, Ah, para que les quede más fácil, ¿listo? ¿con mínimo cuántos grupos? O... Pues mi profe, pues ojalá puedas tener 4 o 5 grupitos como evidencia. Gracias. Listo, mis profes, entonces, bueno, lo ideal es que ya tengan su ensaladita y el siguiente paso es que hubieran descargado la aplicación y hubieran subido por la fotico de su receta, ¿sí? Pero entonces para nosotros lo que necesitamos es que tomen ustedes la foto y la suban en la plantillita de siempre, ¿cierto? La plantillita PowerPoint, la conviertan en PDF en la semana número 5. Ya les voy a indicar dónde, ya les envío nuevamente la plantilla para que la tengan ahí en el grupito. Ven, de una vez voy saliendo estas tareitas. Plantilla apropiación docente, entonces ahí se las acabé de enviar, ya saben que el título de nuestra experiencia creativa es alimentar el cambio. Ya saben que llenan sus daticos y ya les voy a decir dónde queda. Bueno, te voy a dar finalización a la guía. Entonces, reflexión, evaluación y conclusión. Dado el caso de que los estudiantes hayan compartido su receta junto con la fotografía de su preparación en la red, deberían enviar el enlace al docente para su revisión y evaluación. Se espera por parte del docente que indague a los estudiantes sobre las reflexiones realizadas a partir de preguntas clave. Si el estudiante no cuenta con internet, deberá realizar una cartelera al docente que contenga la foto de la preparación, las reflexiones y conclusiones. Eso ya es para ustedes como los quieran evaluar, ¿cierto? Conclusiones, pues aquí hay unas conclusiones, pues generalmente la que tiene que ver con la experiencia creativa, porque las dos primeras es frente a las narrativas y bueno, dice, la primera, la identificación de problemáticas por salud a causa de enfermedades transmitidas por alimentos, el desconocimiento del manejo de los residuos generados en las cocinas, el uso inadecuado del agua son temas que en el ámbito de la educación permite a los estudiantes contextualizar los conceptos y teorías vistas en el aula de clase, aplicadas a ejemplos y situaciones concretas en las cuales resulta pertinente dicho conocimiento. La otra es la educación formal a través de las experiencias creativas basadas en metodologías como
narrativas interactivas para la educación, storytelling, logran contribuir a generar los cambios que se requieren en la órbita del individuo y los hogares para la transición hacia la sustentabilidad y armonía del planeta. La última es la experiencia creativa de alimentar el cambio, permite la apropiación de las herramientas TIC para la transformación de hábitos sustentables enfocados en las buenas prácticas de manipulación, identificación de ETAs, el aprovechamiento de los residuos de cocina que pueden ser transformados en el abono, el uso eficiente y el ahorro del agua, energía, y contribuir con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, listo, mis profes, ahí es así terminaríamos pues la experiencia creativa del día de hoy. Vamos a ir entonces a la partecita de subir la experiencia creativa. Entonces, por acá. Bueno, muy bien, entonces le damos en ruta 2, clic aquí. Vamos a ir a experimentar. Vamos a ir a la semana número 5, mis profes, semana número 5. Y vamos a ir al enlace actividades aprendizaje, apropiate la experiencia creativa, la semana 5, narrativas interactivas docentes. Ya saben, entonces, que debemos tener nuestra plantillita guardada en PDF, ¿cierto? Para que no tengamos ningún inconveniente, para que yo les pueda evaluar, porque no, a mí la plataforma no me deja ver en otro formato, sino solamente en PDF, para que ustedes sepan. ¿Listo? Agregar entrega. Arrastramos el archivo PowerPoint y le damos guardar cambios. Y eso es la forma en cómo subimos. Nosotros recuerden que ya estamos en la semana número 5. La semana número 6 sería nuestra última sesión sincrónica. Entonces ya las demás serán de asesoría, serán de trabajo sobre el tema del trabajo final, que es la experiencia creativa que estamos trabajando desde la ruta del Design Thinking. Entonces ya miren que ya vamos terminando. La idea es que nos quedan esta y la de la siguiente semana para que lo tengamos presente. Bueno, mis profes, yo quiero ver cómo les quedó esas ensaladas. Quiero verlas en el grupo para que me las vayan enviando. Ya las tienen. Ahí ya les puse la plantillita. La profe Marley puso el título de la experiencia creativa. Listo. Profe Anderson, súper. Súper, uy, qué rico. Listo. Ya está entonces para que la pegues en la plantillita. Miren, hoy nos rindió muchísimo. Muy bien. No sé si tengamos dudas, preguntas. Esperamos entonces unos 5 minuticos, a ver si, unos 5 o 10 minuticos, a ver si la pudieron subir. Me van contando, yo voy viendo las fotos. Profe Evelyn, Sí, profe. la idea es que cada niño haga su comida saludable, depende de lo que mire desde del app, o tiene que ser única, la misma. Pues no, pues lo que pasa es que esto tiene unos roles. Si viste lo de los roles, es por grupitos. No, pero pues en el salón pues difícil usted traer y para manipular ese tipo de alimentos. Sí, bueno, listo, sí, profe, a ti como te quede más fácil y no tiene que ser estrictamente la ensalada, puede ser otra cosita, sí, pero que todos tengan esos ingredientes saludables, ¿no? Fruticas. Sí, señor. Bueno, gracias.
Hay algo WhatsApp, también les acabé de enviar el enlace del videito que les presenté, por si quieren también tenerlo ahí ya está. Bueno, mis profes, entonces, esto sería nuestra experiencia de esta semana. Les deseo muchos éxitos en la implementación con los estudiantes. Ustedes lo pueden modificar desde pues, que esos ingredientes sean pues, saludables, que ellos también lo puedan hacer de fácil uso, ¿cierto? Entonces, eso sería todo por el día de hoy, mis profes. Estaré pendiente de sus evidencias. Ya saben que me pueden preguntar y yo en cuanto pueda les iré respondiendo. Y ya. Listo, mis profes. Si no tenemos dudas o inquietudes, ya nos podemos retirar. Feliz semana para todos y que estén muy bien. Gracias, profe. Vale. Bueno.